aparatos que vuelan de los nuestros hace 50 años eran ciencia ficción. Y si trazamos una derivada hacia el futuro, imagínate, ¿no? En 100 años lo que hemos desarrollado, nos plantamos en 1923 y vemos la tecnología que teníamos, apenas éramos capaces de volar con seguridad. 100 años después lo hacemos de una manera tremenda, saliendo al espacio, viajando a otros planetas sin mayores problemas, porque técnicamente lo hemos dominado. Solo en 100 años. Trasládalo 1000 años en el futuro. ¿Qué conseguiremos? ¿Seremos nosotros la civilización extraterrestre en ese momento, dentro de 1000 años, cuando hayamos descubierto en alguno de estos exoplanetas, vida que esté en el estadio que nosotros estamos ahora, y nosotros estemos en 1000 años hacia el futuro con máquinas que son capaces de desplazarse hasta allí y hacer todo lo que esas máquinas que hoy vemos hacen delante de nosotros? Seguramente esa civilización de ese exoplaneta hipotético se va a preguntar lo que nosotros ahora. ¿Es real? ¿De verdad han aprendido a venir de un planeta súper lejano? Eso será imposible para muchos de ellos porque su ciencia les dirá que es imposible. Pero de la misma manera que los militares hace nada negaban el fenómeno, a mí directamente gente de ciencia como tú me ha dicho que mentía cuando hablaba de mi avistamiento. Y mentía por una cuestión sencilla. Me lo ha dicho alguno de ellos, ha tenido por lo menos la decencia de decírmelo a la cara. Y me ha dicho, pero muchacho, si todo el mundo sabe que los ovnis no existen. Ahora estoy deseando encontrármelo, Miguel Ángel, porque ahora la ciencia y el Pentágono dicen que sí existen y ni siquiera descartan la hipótesis de que vengan de otra civilización. ¿Dónde se habrán metido ahora todos aquellos que decían que era mentira porque los ovnis no existen? Cambiarán de criterio, seguro. Paco, algunos oyentes, muchos oyentes recordarán, pero hace más de un año que prácticamente no viene al programa. Cuéntanos ese caso de tu avistamiento. Bueno, mi avistamiento, yo he tenido dos encuentros con este tipo de máquinas que en aquel momento, cuando tuve el encuentro, no existían. Y uno se jugaba el bigote, como todos los testigos, afirmando una máquina que era imposible porque obstinadamente la ciencia y los militares decían que no, que eso eran malas interpretaciones y que nada no podía haber una máquina con esas capacidades. Eran imaginaciones, simples mentiras o malas interpretaciones del planeta Venus o de lo que fuera. Mi primer encuentro, cuando más alejado estaba yo del mundo del misterio, ocurrió, lo he contado en multitud de sitios y de veces, ocurrió en Toledo. Mi primer destino como guardia civil, yo estaba en una localidad llamada Pelaustán, cerca del límite con Ávila, entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, allí en una zona de montes, protegiendo la caza y de vez en cuando dando seguridad a transportes de explosivos que por la Nacional Quinta bajaban desde Torrejón de Ardoz, por ejemplo, en este caso, venía de Torrejón a piezas militares, creo recordar que los militares nos comentaron que eran para misiles que llevaban ciertos barcos y submarinos americanos que estaban en la base de Rota, para montarlos dentro y el submarino o el barco se iba a donde fuera, que piezas, en fin. En uno de estos transportes nosotros hacíamos escolta de seguridad y para, bueno, pues si había un accidente de tráfico, había un atasco o lo que fuera, pues es la fuerza de uniforme que éramos nosotros los que regulábamos el tráfico o atendíamos la eventualidad que fuera para salvar que el transporte continuara. Esa es, en definitiva, la misión pública, que es conocida, de dar cobertura y escolta a este tipo de transportes. Y en aquel momento creo que fue sobre las 9:30 o así. Ya había caído el sol porque era final de septiembre,
Yo me incorporé a principios, mitad de septiembre, y este fue uno de los primeros servicios. En la zona de Oropesa, Oropesa de Toledo, no Oropesa de Castellón, Oropesa del Mar, Oropesa de Toledo. Allí la nacional era bastante solitaria en aquellos momentos. Y bueno, pues me fijé en una luna bastante roja, con una especie de fleco. A mí me pareció una neblina con una luna muy roja que aparecía a la vez que el sol ya se había ocultado y cada vez había menos luz. Y con la sensación, al conducir, me dio la sensación de que se movía, aunque levemente, pero se movía. Lo curioso, pues que me parecía que el movimiento era contrario al que debía tener la luna. Lo comenté con el jefe de pareja, con el comandante de puesto, y él se limitó a decirme: niño, tú a conducir y déjate de cosas raras. Pon la atención en el coche, que no podemos pararnos ni podemos distraernos. Al poquito tiempo paramos, yo me fijé que los militares sí observaban extraño esta luna. La cosa quedó ahí. Entregamos el transporte a la pareja siguiente de Cáceres, y bueno, la sorpresa fue unos días después, creo que fue el sábado siguiente, que sería 28 o 20. Esto ocurriría el 28, creo que fue por la noche tarde-noche de septiembre. Y a finales, principios de octubre, un sábado, el siguiente sábado, yo estaba de puerta y estaba mirando cómo caía la patrona, que es 12 de octubre, para pedirme el día libre o a ver cómo cuadraban mis libres con las celebraciones de la patrona y demás. Y curiosamente, la atención me llevó donde debía llevarme, a fijarme en el calendario lunar que tenía allí y que me decía que ese día del transporte no había luna. La O luna sea que no era la luna, llena. la luna no podría ser, ¿no? Entonces. Claro, y eso fue un... Bueno, la luna, te especifico, la luna era nueva, es decir, no se veía, aunque estuviera, pero es que además recuerdo que a las 2:39, creo recordar que con precisión, se había puesto en el horizonte. Demonios, pero yo vi una esfera roja que era la luna. ¿Cómo que no había luna? En días posteriores comprobé que efectivamente la luna era nueva y se ponía a mediodía, estaba allí en el centro del cielo y se ponía sobre las 2 o las 3 de la tarde, algo así. Me quedé muy impactado con aquello, muy preocupado. Y más aún cuando en Informe Semanal vi el caso Borones, que hablaban de una esfera roja que justamente esos días del transporte de explosivos había sido vista en la ciudad de Borones y había aterrizado en un parque. Aquello, Miguel Ángel, fue lo que me introdujo a mí definitivamente en el mundo del misterio. Empecé a coleccionar todo lo que caía en mis manos sobre el tema OVNI, y sobre todo me interesé por paisanos, por militares o por compañeros que hubieran tenido, porque claro, yo pensaba, la Guardia Civil con la cantidad de gente que tiene y lo desplegada que está en todos los rincones de España, hasta en los pueblos más pequeñitos, tienen que ver. Y efectivamente, coleccioné, conocí muchísimos casos. El primero se me dio en el siguiente destino, al año siguiente me fui, y en el destino que llegué había un señor que había tenido un encuentro en la prisión de Ocaña y lo había visto él y todo el turno, que también es curiosísimo. Él dice que vio allí suspendido a 30 metros frente a una garita. Se echó el CEMME a la cara porque pensó que era un helicóptero. Allí había gente de ETA, de máxima Hay que decir seguridad que y con... era una cárcel de máxima seguridad, Sí, del lo sigue donde siendo, el lo sigue sistema de siendo seguridad y era los más potentes que había en la época por el miedo de atentado y de que hubiese un intento de sacar a alguno de los personajes que estaban allí, ¿no? De personajes entre comillas, de personas que estaban eh, allí. efectivamente, como ya en muchos lugares del mundo se había dado, incluso no sé si en España se dio alguno, pero sí que recuerdo que actuaciones que con un helicóptero, creo que en Colombia, en algún país de estos, habían conseguido sacar de una cárcel a gente. Y esto me contaba este compañero que era lo que se le vino a la cabeza. Claro, tú estás en tu puesto de trabajo y sabes que tu función es asegurar que eso no ocurra. El hombre se echó el CEMME a la cara y cuando miró
aquella luz se acercó un poco más y la pudo distinguir lo que había, recuerdo que me comentaba que era un ovni exactamente igual que los que describía este que en el Monte Palomar tomó contacto con alguien de George Venus.